Xarxa, ràdios comunitàries, Barcelona. Pues me llamo Rocío Gómez, y curro en Carne Cruda, soy periodista, y lo que hago en Carne Cruda es buscar historias o buscar entrevistas que nos parezcan interesantes y prepararlas, preparar el guión y estar en la realización en directo, más o menos. El futuro en general espero que sea feminista, o por lo menos el único que me interesa tiene que ser feminista. Y la radio, pues sí, también dentro de ese futuro tendrá que ser feminista. Hoy andamos en relación a ese tema fatal, como en el resto del mundo. O sea, la mayor parte de los programas, bueno, no te diría la mayor parte de los programas porque es verdad que hay muchas mujeres importantes dirigiendo programas de radio, pero tiene que ser más profundo el cambio. O sea, hoy en día andamos mal y hay mucho machismo en la radio como lo hay en el resto de la sociedad. Yo creo que depende de la audiencia a la que tú te quieras dirigir y si te quieres dirigir a una audiencia joven, la tienes que conocer. Tienes que entender por qué escuchan o consumen ese tipo de contenido y si tú tienes algo que ofrecer en ese tipo de plataformas, tendrás espacio. O sea que creo que nunca hay que despreciar a la audiencia, simplemente tienes que entender por qué consumen así lo que consumen y si a ti te interesa estar ahí, encontrarás la forma de llegar a ellos, creo. Yo nunca me hubiese imaginado que me iba a dedicar a la radio antes de empezar a hacerlo. La verdad es que lo primero que hice fue un taller de radio paralelo a la universidad y de repente descubrí que era un medio en el que me resultaba muy fácil expresarme. No sé por qué. La radio tiene una potencia y no sé, tiene un lenguaje que me resultó sencillo. Y me parece muy interesante, me sigue pareciendo interesante después de llevar 5 o 6 años currando ahí. Así que lo hago porque me gusta contar historias en ese lenguaje y me siento cómoda. La radio en comparación con otros medios, para mí el potencial que tiene es que no se ve. Es curioso que diga esto en un momento donde todas las radios que conocemos aspiran a que se vean, precisamente aspiran a estar en esas plataformas que antes decías, como en YouTube o en... Bueno, aspiran no, están haciendo vídeo. Y sin embargo creo que la mayor potencia de la radio para mí es que no se vea. Alguien en el taller lo dijo, que el hecho de que no se vea la historia que te están contando te permite a ti construirla en tu cabeza y terminarla en tu cabeza, con lo cual hay una complicidad que te hace partícipe de esa historia que creo que es muy potente. La radio también a mí me parece más íntima que otros medios, me parece más íntima que la televisión y bueno, que la prensa escrita no lo sé si la palabra sería íntima, pero me parece que te da o sea, tú en la tele, aunque aunque la estés viendo y te parezca que estás dentro del programa, creo que hay una preparación que al final como usuario la notas. En la radio puedes llegar a creer que no hay nada más entre tú y el locutor o la locutora. Y no sé, creo que eso solo se puede conseguir con la radio a día de hoy. Yo creo que es necesario conservar el FM porque sigue llegando a sitios o a gente que no utiliza Internet como lo utilizo yo o lo utilizan las generaciones que vienen. Yo echo de menos estar en la FM, no porque tengamos más o menos oyentes que estando en Internet, sino porque había un efecto sorpresa a veces de encontrarnos. O sea, había gente que en el coche de repente conectaba con Radio 3 en ese momento y conectaba con Carne Cruda. Había amigas de mi abuela que escuchaban Carne Cruda por sorpresa y encontraban algo que les gustaba. Eso a mí me parece importante y me gustaría... O sea, la diferencia con Internet es que te tienes que meter a buscar un contenido que ya de antemano crees que te va a gustar. Y la FM me parecía, bueno, que podía llegar gente que no se esperase lo que se iba a encontrar.
Entonces yo soy una nostálgica, sí. A mí yo sigo echando de menos estar en la FM y en ese sentido creo que sigue teniendo sentido. Las fortalezas que le encuentro al podcast son que lo puedes escuchar cuando quieras, que puedes encontrar contenidos afines a ti, sin tener que escuchar una programación más generalista. Bueno, para mí esto es una fortaleza y una debilidad, pero también una fortaleza. Que narrativamente el hecho de que todavía no haya grandes marcas que estén invirtiendo hace que haya muchísima libertad en la forma de contar. Entonces se está contando de una forma distinta gracias a que no hay un control y no hay unas marcas definiendo cómo quieren que se cuenten. A lo mejor no hay ni siquiera un medidor de audiencias diciendo qué historias funcionan y qué historias no funcionan. Se está dejando a la gente, o sea, se está dejando, es un formato que está creciendo al margen todavía de grandes marcas y para mí eso está generando una forma de contar historias que las grandes marcas o grandes medios estaban abandonando, con lo cual narrativamente le veo una fortaleza tremenda, me parece que tiene un mogollón de potencial. Y bueno, creo que esas son las principales para mí, la forma de contar es distinta, lo puedes escuchar cuando y donde quieras y encuentras historias, encuentras nichos, encuentras conexión con historias muy remotas gracias a Internet y gracias a esa libertad de poder contar desde un punto de vista que está completamente fuera de los grandes medios. No sé cómo imagino la radio del futuro porque a veces me parece que la radio siempre es igual y que el podcast que ahora nos parece súper revolucionario se parece a la radio que se hacía antes. Entonces creo que para mí la radio es un medio muy fiel a sí mismo, en el sentido de que puede resistir a casi todo, porque es más económico, no necesita tantos medios y realmente creo que el principal valor de la radio es la conexión con el oyente. Entonces la radio del futuro hablará en el idioma que hable la gente del futuro. Antes me preguntabas por cómo llegar a la gente joven que utiliza otras plataformas y creo que solo puedes llegar a ellos si hablas de las cosas que les interesan y en un lenguaje en el que te entiendan. Entonces la radio del futuro adaptará su forma de hablar a la gente del futuro. Será la forma de hablar de la gente del futuro. Empieza en una reunión de contenido, que semanalmente decidimos los temas de la semana siguiente o de la siguiente. En la reunión de contenidos participamos todos los miembros del equipo, que en la redacción somos 7 personas, y hablamos de los temas que nos parecen interesantes. Javier los decide, aunque opinamos entre todos de esos temas que nos parecen interesantes y los solemos repartir entre Manu o yo, que somos los redactores del programa. Y una vez que decidimos qué tema vamos a tratar, pues pensamos con qué voces lo vamos a contar y qué puntos de vista queremos destacar de ese tema. Eso es la labor de producción que solemos hacer entre Manu y yo, a veces echa una mano también Javier. Preparamos el guión y luego en la realización en directo del programa participa también la parte técnica, que es Eva, del estudio de Goodit, que es el estudio donde nosotros hacemos el programa. También solemos trabajar mucho las redes sociales, porque el hecho de estar fuera de la FM nos hace estar un poco fuera del consumo convencional. Entonces eso lo suplimos teniendo presencia en otras redes. Así que hacemos vídeo, que lo hace Álvaro, está Violeta también publicando en Instagram, en Facebook, en Twitter. Intentamos que haya interacción con los oyentes la máxima posible. No llama a la gente por teléfono como suele llamar a la radio, pero sí intentamos que la voz de nuestros oyentes esté presente. Y luego, para que todo esto sea posible, para que nosotros podamos hacer un programa, hay 2 personas que están cuidando a nuestra comunidad, a nuestros productores y productoras, que son Celtia y Paz, que se ocupan de cuidar a esa comunidad y de buscar cómo Carne Cruda puede salir del estudio y puede encontrar otras formas de financiación que sean paralelas a este crowdfunding o a esta financiación colectiva que nos ha hecho llegar hasta aquí. Ahora estamos haciendo muchos programas en teatros, que son una buena forma de estar presentes, de dejar de ser virtuales y de ponerle cara a la gente que nos financia y de que gente que no nos conocía nos conociese.
Entonces estamos sacando la radio del estudio en teatros, en festivales y esa parte también es muy importante para seguir haciendo el programa que hacemos. A mí me gustaría que en Carne Cruda tuviésemos... O sea, es un proyecto... A mí me gustaría... Carne Cruda, acabas de decir que es un proyecto exitoso. Es exitoso en el sentido de que resistimos. Y esto es muy bonito y nos alegra un montón y tenemos un mogollón que agradecer a la gente que nos hace resistir, a la gente que nos financia. Pero el hecho de resistir es muy cansado. Entonces me gustaría que tuviésemos un poco más de holgura para poder tener más tiempo de contar muchas más historias, a lo mejor en este tipo de formatos. Nosotros somos un podcast, pero hay 1000 maneras de hacer un podcast. Entonces a mí me gustaría que tuviésemos tiempo, y tiempo es dinero y personal, para dedicarnos a buscar más historias que siguen sin salir en los grandes medios, incluso siguen a veces sin salir en Carne Cruda por mucho esfuerzo que hagamos. Hay mogollón de historias que contar y me gustaría que llegásemos a muchas más y tener tiempo para dedicarnos a eso. Pues yo qué sé, estamos viviendo un momento migratorio durísimo que yo creo que define la sociedad que somos y que cuenta mucho sobre la humanidad. Me gustaría tener tiempo para irnos a las fronteras o para irnos a Lesbos o para irnos a Melilla y contar qué está pasando. Me gustaría tener más tiempo para desarrollar historias de la gente que llega o de la gente que está, yo qué sé, de la gente de salvamento marítimo. Estas te digo por historias cercanas. No sé, o sea, tendría que pensar en un montón, pero hay muchas historias que en el día a día no caben por actualidad, porque también la gente nos pide que tengamos un posicionamiento ante los temas que los grandes medios tratan y se tiene que hablar de ellos, pero yo qué sé, hablamos de desahucios y luego no seguimos la historia de esas familias desahuciadas, por ejemplo. Pues sería también otro tema que podríamos seguir. No sé, si me das un rato más te digo un montón de historias que me gustaría tener tiempo para contar, pero creo que con esas dos se entiende un poco. Nosotros empezamos a hacer radio fuera del estudio cuando te hablo ya de la etapa online, de la que emitimos sin ayuda de ningún gran medio y solo a través de internet. Decidimos hacer el primer programa en el Teatro Galileo porque era una forma de agradecer a la gente que nos estaba financiando y que nos estaba sacando adelante. Era una forma de agradecérselo, de ponernos caras. Era como una celebración con tus colegas, ¿vale? Sacamos un crowdfunding, lo conseguimos en 4 días y arrancamos este proyecto, os lo debemos, queremos conoceros. Y nació un poco así. Después nos dimos cuenta de que la gente disfrutaba de eso, que para nosotros era nuestro trabajo diario y al hacerlo con la idea de que lo iba a ver la gente, lo cuidamos más escénicamente, pero sigue siendo lo que hacemos en el estudio, solo que un poco sabiendo que es un espectáculo y dándole esa dimensión. La gente lo disfrutaba y vimos que eso podía ser una forma de financiación. ¿Por qué la gente va a ver un programa de radio? Yo no lo entiendo del todo. Yo voy a ver una vez un programa de radio que me gusta, pero no entiendo que la gente repita. Sin embargo, el hecho de que la gente repita me hace preguntarme qué es lo que quieren encontrar ahí. Y creo que una parte es el espectáculo que hemos conseguido crear, pero también otra parte es vernos, es ver al periodista al que escuchan dar una opinión política determinada, como es el caso de Javier, o ver al equipo que hay detrás y que ellos están financiando, entender un poco, o sea, yo creo que siempre todos tenemos la curiosidad de cómo funcionan los medios y qué hay detrás. El hecho de que te dejen entrar en esa trastienda siempre es muy excitante y es muy interesante, así que imagino que hay una parte de entender qué hay detrás de todo esto. Luego nosotros nos lo trabajamos y hay una parte de espectáculo que disfrutan y no sé, es una moda ahora la de hacer la radio y espectáculos fuera y a nosotros nos ayuda un montón a que recuerden que estamos ahí, a hacernos presentes en la vida real y bueno, y a buscar hacer otro tipo de programas y hacer un espectáculo que nos está ayudando a estar presentes y a financiarnos, o sea que estamos contentos y lo seguiremos haciendo.